¿Sabías que en el invierno más crudo del siglo XX, una pequeña nación de apenas 3 millones de habitantes se atrevió a desafiar al ejército más grande del mundo y casi gana? En un conflicto que el mundo ha olvidado injustamente, enterrado bajo la sombra de la inminente Segunda Guerra Mundial, un puñado de soldados finlandeses, vestidos de blanco como fantasmas de la nieve, humillaron a la poderosa maquinaria militar de la Unión Soviética de Joseph Stalin. Esta es una historia de una resistencia imposible, de esquiadores silenciosos que se convertían en depredadores letales, de cócteles Molotov nacidos de la desesperación, y de un francotirador solitario que se convirtió en una leyenda conocida como la Muerte Blanca. Esta es la historia de la Guerra de Invierno, 100 días de sangre, nieve y acero que demostraron al mundo que el tamaño de un ejército no significa nada frente al coraje de un pueblo que lucha por su hogar. Si crees que las historias de David contra Goliat solo existen en los mitos, prepárate, porque la historia de Finlandia en 1939 es la prueba de que a veces los mitos se hacen realidad, incluso en el infierno helado del campo de batalla. Suscríbete al canal, porque esta es una de las historias de acero más puras que jamás hemos contado. Para entender la locura que llevó a la Unión Soviética a invadir Finlandia en noviembre de 1939, tenemos que retroceder a ese mismo año, a un pacto secreto que selló el destino de media Europa. El 23 de agosto de 1939, en Moscú, los ministros de Exteriores de la Alemania nazi y la Unión Soviética, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, firmaron un pacto de no agresión. Para el mundo, fue un shock. Dos enemigos ideológicos mortales, el fascismo y el comunismo, prometiendo no atacarse. Pero el verdadero veneno del pacto estaba en su protocolo secreto. En él, Hitler y Stalin se repartían Europa del Este como si fuera un pastel. Polonia sería dividida y los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, caerían bajo la esfera de influencia soviética. Y allí, en esa lista de naciones condenadas, estaba Finlandia. Finlandia era una nación joven, habiendo declarado su independencia del Imperio Ruso apenas en 1917, en medio del caos de la Revolución Bolchevique. Su independencia fue seguida de una sangrienta guerra civil entre los blancos conservadores y los rojos socialistas, una herida que todavía supuraba en la sociedad finlandesa. Pero a pesar de sus divisiones internas, los finlandeses de todas las ideologías compartían una profunda desconfianza hacia su gigantesco vecino del este. Stalin, por su parte, veía a Finlandia con paranoia. Leningrado, la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, la cuna de la revolución, se encontraba a solo 32 kilómetros de la frontera finlandesa. En la mente de Stalin, una Finlandia hostil podría servir como trampolín para que una potencia enemiga, como la Alemania nazi, lanzara un ataque mortal contra Leningrado. La seguridad de Leningrado se convirtió en una obsesión para él. Tras la firma del pacto Molotov-Ribbentrop y la invasión conjunta de Polonia por parte de Alemania y la Unión Soviética, Stalin comenzó a mover sus fichas. En otoño de 1939, forzó a Estonia, Letonia y Lituania a firmar pactos de asistencia mutua, que en la práctica los convirtieron en protectorados soviéticos. Luego, sus ojos se posaron en Finlandia. En octubre de 1939, una delegación finlandesa fue convocada a Moscú. Las exigencias de Stalin, presentadas por Molotov, fueron brutales. La Unión Soviética exigía que Finlandia cediera una porción significativa del Istmo de Karelia, la zona fronteriza que amenazaba Leningrado.
exigía la cesión de varias islas estratégicas en el Golfo de Finlandia y, lo más importante, exigía arrendar la península de Hanko en la costa sur de Finlandia para construir una base naval soviética. A cambio, Stalin ofrecía un trozo de territorio soviético en la Karelia Oriental, una tierra de bosques y pantanos sin ningún valor estratégico. Para los finlandeses, las demandas eran imposibles de aceptar. Ceder el istmo de Karelia significaba entregar su línea de defensa natural, la línea Mannerheim, una serie de fortificaciones que habían estado construyendo durante años. Y permitir una base naval soviética en Hanko era, en la práctica, entregar su soberanía. El líder de la delegación finlandesa, Juho Kusti Paasikivi, le dijo a Molotov: «Comprendemos la importancia de la seguridad de Leningrado, pero ustedes deben comprender que para nosotros Helsinki es tan importante como Leningrado para ustedes». Las negociaciones se prolongaron durante semanas. Los finlandeses ofrecieron concesiones, pero se negaron a ceder en los puntos clave de la soberanía. El mariscal de campo de Finlandia, Carl Gustaf Emil Mannerheim, un aristócrata que había servido como general en el ejército del zar ruso, advirtió al gobierno que el ejército finlandés no estaba preparado para una guerra, pero también entendió que ceder a las demandas de Stalin era el principio del fin. Finalmente, a mediados de noviembre, las negociaciones se rompieron. La delegación finlandesa regresó a Helsinki. La guerra era inevitable. Stalin necesitaba un pretexto, un casus belli, para justificar su agresión. Y lo fabricó. El 26 de noviembre de 1939, la artillería soviética bombardeó la aldea rusa de Mainila, cerca de la frontera finlandesa. El Kremlin culpó inmediatamente a Finlandia del ataque, afirmando que 4 soldados soviéticos habían muerto. Fue una mentira descarada. Los propios diarios de los puestos de observación finlandeses demostraron que no habían disparado. Pero la maquinaria de propaganda soviética se puso en marcha. Molotov declaró que el gobierno soviético ya no podía tolerar tales actos de provocación. El 30 de noviembre de 1939, sin una declaración de guerra, 500,000 de soldados del Ejército Rojo cruzaron la frontera finlandesa. Al mismo tiempo, la aviación soviética bombardeó Helsinki. La guerra de invierno había comenzado. El mundo observaba con horror. La Liga de las Naciones condenó la agresión y expulsó a la Unión Soviética, la única vez en su historia que lo hizo. Pero la ayuda práctica fue escasa. Gran Bretaña y Francia estaban inmersas en su propia guerra de broma con Alemania. Suecia, aunque simpatizante, declaró su neutralidad. Solo un pequeño número de voluntarios extranjeros, principalmente de Suecia, logró llegar para unirse a la lucha. Finlandia estaba sola. Sobre el papel, el enfrentamiento era una farsa. La Unión Soviética atacó con 4 ejércitos, que sumaban casi 500,000 de hombres, 2,000 tanques y más de 1,000 aviones. Finlandia, en cambio, apenas podía movilizar a 120,000 hombres. Tenía poco más de 30 tanques, la mayoría obsoletos, y unos 100 aviones de combate. La broma que circulaba en Helsinki era que tenían tanques para un tanque por cada 50 tanques enemigos. El Ejército Rojo esperaba una victoria rápida, una repetición del paseo militar en Polonia. Se esperaba que Helsinki cayera en cuestión de días. Stalin incluso había creado un gobierno títere finlandés, la República Democrática Finlandesa, liderado por el comunista finlandés en el exilio Otto Wille-Kuusinen, listo para ser instalado en Helsinki. Pero Stalin y sus generales habían cometido una serie de errores de cálculo catastróficos.
El primero fue subestimar al pueblo finlandés. La agresión soviética, lejos de dividir a la nación, unió al país como nunca antes. El espíritu de la guerra de invierno nació. Los finlandeses, desde socialistas hasta conservadores, se unieron para defender su hogar. El segundo error fue lanzar la invasión a finales de noviembre, justo al comienzo del invierno más brutal que la región había visto en décadas, con temperaturas que caían a 40 grados Celsius. Y el tercer y más grave error fue la arrogancia y la incompetencia del propio Ejército Rojo. Las grandes purgas de Stalin en la década de 1930 habían decapitado al cuerpo de oficiales. Miles de los oficiales más experimentados habían sido ejecutados o enviados al Gulag, reemplazados por leales al partido políticamente fiables, pero militarmente ineptos. El ejército que invadió Finlandia era una fuerza masiva pero torpe, mal equipada para el frío, con tácticas rígidas y una moral por los suelos. Mientras el Ejército Rojo avanzaba en largas y vulnerables columnas por las pocas carreteras que atravesaban los densos bosques finlandeses, se encontraron con un tipo de guerra para la que no estaban preparados. Los finlandeses, maestros de su propio terreno, no se enfrentaron al enemigo de frente. Se fundieron con el bosque, vestidos con camuflaje de nieve blanco, moviéndose silenciosamente en esquís, aparecían de la nada, atacaban los flancos de las columnas soviéticas y desaparecían de nuevo en la ventisca. No buscaban destruir todo el ejército, sino paralizarlo, desmoralizarlo y desangrarlo. Atacaban las cocinas de campaña, los puestos de mando y los depósitos de combustible. Su objetivo era simple: congelar y matar de hambre al enemigo. Esta táctica se conoció como moti, una palabra finlandesa que significa un fardo de leña. Los finlandeses cortaban las largas columnas soviéticas en trozos más pequeños y manejables, como si estuvieran cortando un tronco en leña. Cada moti se convertía en una bolsa aislada de soldados soviéticos, rodeados, sin suministros, sin comunicaciones y aterrorizados. Los finlandeses entonces procedían a aniquilar estos motis uno por uno. La batalla de Suomussalmi en enero de 1940 fue el ejemplo más espectacular de estas tácticas. Allí, 2 divisiones soviéticas completas, unos 45.000 hombres, fueron rodeadas y completamente aniquiladas por una fuerza finlandesa mucho más pequeña, de solo 11.000 hombres. Las imágenes de la carretera de Raate, llena de miles de tanques soviéticos congelados y los cuerpos de miles de soldados muertos en la nieve, dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en un símbolo de la humillación soviética. Además de sus tácticas de guerrilla, los finlandeses demostraron una increíble capacidad de improvisación. Al carecer de armas antitanque efectivas, recurrieron a una solución casera. Llenaban botellas de vidrio con una mezcla de gasolina, queroseno y alquitrán, y le añadían un trapo como mecha. Cuando Molotov declaró cínicamente en la radio que los aviones soviéticos no estaban lanzando bombas sobre Helsinki, sino entregando cestas de pan a la población hambrienta, los finlandeses bautizaron a su nueva arma con un humor negro y desafiante: el cóctel Molotov, un trago para acompañar la comida. Resultó ser un arma antitanque sorprendentemente efectiva contra los blindajes ligeros de los tanques soviéticos de la época. Y en medio de este caos helado surgieron leyendas, ninguna más grande que la de Simo Häyhä. Un granjero y cazador de complexión pequeña, Häyhä se convirtió en el francotirador más letal de la historia. Vestido completamente de blanco, usando solo la mira de hierro de su rifle Mosin Nagant, prefería no usar miras telescópicas porque se empañaban con el frío y obligaban a levantar la cabeza. Se arrastraba por la nieve,
a menudo esperando durante horas en temperaturas bajo cero. Se le atribuyen oficialmente más de 500 muertes confirmadas de soldados soviéticos en menos de 100 días, un promedio de más de 5 por día. Los soviéticos, aterrorizados, lo apodaron Belaya Smert, la muerte blanca. Enviaron equipos de contrafrancotiradores e incluso bombardearon con artillería las zonas donde creían que se encontraba, pero no pudieron detenerlo. Finalmente, en marzo de 1940, fue alcanzado en la mandíbula por una bala explosiva que le destrozó la mitad de la cara, pero sobrevivió. Durante 100 días, Finlandia resistió. Contra todo pronóstico, la pequeña nación había detenido al gigante soviético en seco. El prestigio del Ejército Rojo estaba por los suelos. El mundo entero, desde los políticos en Londres y París hasta los ciudadanos comunes, celebraba el milagro finlandés. Pero los finlandeses sabían que el tiempo se estaba agotando. Eran un país pequeño y sus recursos y sus hombres eran limitados. Mientras tanto, en Moscú, un Stalin furioso y humillado estaba preparando su verdadera venganza. Había aprendido la lección. La guerra no había terminado. El verdadero martillo soviético estaba a punto de caer. Mientras el mundo celebraba el milagro finlandés y se burlaba de la incompetencia del Ejército Rojo, en el Kremlin, la atmósfera no era de celebración, sino de furia helada. Joseph Stalin, el dictador soviético, estaba profundamente humillado. El ejército que se suponía debía aplastar a la pequeña Finlandia en cuestión de días había sido detenido, desangrado y ridiculizado en la escena mundial. El prestigio de la Unión Soviética como potencia militar estaba hecho jirones. Para Stalin, esto no era solo una vergüenza, era un peligro mortal. Sabía que en Berlín Adolf Hitler estaba observando atentamente, sacando sus propias conclusiones sobre la debilidad soviética. El fracaso en Finlandia no podía mantenerse. La guerra tenía que ser ganada, y ganada de forma decisiva, sin importar el coste. Stalin actuó con la brutalidad que lo caracterizaba. En enero de 1940, el inepto Kliment Voroshilov fue destituido del mando. En su lugar, Stalin nombró al mariscal Semyon Timoshenko, un oficial duro y competente, para tomar el control total de la operación contra Finlandia. A diferencia de sus predecesores, Timoshenko no subestimó al enemigo. Entendió que las tácticas de Moti y la guerra de guerrillas no podían ser derrotadas con más de lo mismo. La única manera de vencer a los finlandeses era aplastarlos con una fuerza tan abrumadora, tan masiva y tan concentrada que ninguna cantidad de coraje o astucia pudiera detenerla. La estrategia cambió radicalmente. En lugar de dispersar sus fuerzas a lo largo de la frontera de 1.500 kilómetros, Timoshenko concentró casi todo su poder de fuego en un único y estrecho sector: el Istmo de Karelia, el camino más corto hacia Helsinki, y donde se encontraba la principal línea de defensa finlandesa, la línea Mannerheim. Durante el mes de enero, el Ejército Rojo llevó a cabo una de las concentraciones de artillería y tropas más masivas que el mundo había visto hasta entonces. Cerca de 600.000 nuevos soldados fueron traídos al frente. Miles de tanques, incluyendo los nuevos y más pesados modelos KV-1 y T-34, fueron desplegados. Pero el arma clave de Timoshenko sería la artillería. Reunió más de 3.000 cañones en el istmo, una densidad de fuego sin precedentes. El plan ya no era maniobrar, era pulverizar. Timoshenko también aprendió de los errores tácticos. Se mejoró la coordinación entre la infantería, los tanques y la aviación. Los soldados recibieron ropa de invierno adecuada y entrenamiento específico para el combate en el frío.
Los tanques ya no cargarían solos hacia las líneas enemigas, sino que avanzarían lentamente, como fortines móviles, disparando directamente contra los búnkeres finlandeses para apoyar el avance de la infantería. El Ejército Rojo ya no era un gigante torpe. Se estaba convirtiendo en un martillo implacable. El 1 de febrero de 1940, el martillo cayó. Una tormenta de fuego de una intensidad inimaginable se desató sobre la línea Mannerheim. Durante días, sin parar, la artillería soviética bombardeó las posiciones finlandesas. Se dispararon más de 300.000 proyectiles solo en las primeras 24 horas. Los búnkeres de hormigón que habían resistido los ataques anteriores comenzaron a agrietarse y a desmoronarse bajo el castigo incesante. Los defensores finlandeses, atrapados en sus refugios subterráneos, sufrían conmociones cerebrales por las constantes explosiones, incapaces de dormir, comer o incluso oír. El paisaje, que ya era un páramo helado, se convirtió en una visión del infierno. Un cráter lunar de árboles destrozados, tierra calcinada y nieve manchada de sangre. Después del bombardeo, la infantería soviética atacaba en oleadas humanas. Avanzaban a través de la tierra de nadie, a menudo sobre los cuerpos congelados de sus propios camaradas caídos en ataques anteriores. Los finlandeses, saliendo de sus búnkeres destrozados, los recibían con un fuego desesperado de ametralladoras y rifles. Las bajas soviéticas eran astronómicas, pero a Timoshenko no le importaba. Por cada soldado que caía, había 10 más para reemplazarlo. Era una guerra de desgaste puro y brutal, y Finlandia, con su pequeña población, simplemente no podía permitirse jugar ese juego. Sus hombres eran insustituibles. Sus municiones, especialmente los proyectiles de artillería, se estaban agotando peligrosamente. La lucha más intensa se centró en el sector de Suma, una de las áreas más fortificadas de la línea Mannerheim. Durante 10 días, los finlandeses resistieron los ataques masivos, pero el 11 de febrero, después de un bombardeo de artillería que duró 3 días sin interrupción, los tanques y la infantería soviética finalmente lograron abrir una brecha, un pequeño agujero en la línea. El mariscal Mannerheim ordenó contraataques desesperados para cerrar la brecha, pero eran inútiles. El Ejército Rojo comenzó a verter miles de hombres y cientos de tanques a través de la apertura. La línea Mannerheim, el orgullo y la esperanza de Finlandia, había sido rota. Para los soldados finlandeses, fue un golpe devastador para la moral. Se vieron obligados a iniciar una retirada combatiendo, tratando de establecer nuevas líneas defensivas más atrás. Pero ya no había ninguna fortaleza natural o artificial que pudiera detener la marea roja. En el mar, la flota del Báltico soviética, aprovechando que el Golfo de Finlandia estaba congelado, lanzó ataques anfibios sobre las islas de la costa sur, amenazando con flanquear a todo el ejército finlandés en el istmo. La ciudad de Viipuri, la segunda más grande de Finlandia, fue rodeada. La situación militar era desesperada. Mientras el frente se derrumbaba, el gobierno finlandés buscaba frenéticamente una salida diplomática. Gran Bretaña y Francia, finalmente alarmadas por la inminente caída de Finlandia, ofrecieron enviar un cuerpo expedicionario de 100.000 hombres, pero la oferta era menos generosa de lo que parecía. Su principal objetivo no era tanto salvar a Finlandia como ocupar los estratégicos campos de mineral de hierro en el norte de Suecia para negárselos a Alemania. Para llegar a Finlandia, las tropas aliadas necesitaban permiso para cruzar el territorio de Noruega y Suecia. Y ambos países, temiendo ser arrastrados a la guerra, se negaron rotundamente. El plan de intervención aliado murió antes de nacer. La noticia fue un golpe mortal para Finlandia. Estaban completamente solos.
El gobierno se dio cuenta de que solo tenía dos opciones: continuar luchando hasta la aniquilación total y la ocupación soviética, o buscar la paz y aceptar los duros términos de Stalin. Con el corazón encogido, eligieron la supervivencia. A principios de marzo, una delegación finlandesa, encabezada por el primer ministro Risto Ryti, viajó a Moscú para negociar el fin de la guerra. Las negociaciones no fueron negociaciones, fueron un dictado. Stalin, aunque había ganado militarmente, también estaba ansioso por terminar la guerra. La resistencia finlandesa había sido costosa y embarazosa, y temía que la intervención aliada, por muy improbable que fuera, pudiera materializarse si el conflicto se prolongaba. El 12 de marzo de 1940 se firmó el Tratado de Paz de Moscú. Los términos eran aún más duros que las demandas originales de Stalin. Finlandia se vio obligada a ceder la totalidad del istmo de Karelia, incluyendo su segunda ciudad más grande, Viipuri. Perdió la costa norte del lago Ladoga. Perdió parte de la región de Saya en el norte y tuvo que arrendar la península de Hanko a la Unión Soviética como base naval durante 30 años. En total, Finlandia perdió el 11% de su territorio, que incluía el 30% de sus activos económicos. Más de 400.000 finlandeses, el 12% de la población, que vivían en los territorios cedidos, tuvieron que ser evacuados y reasentados en el resto del país. No quisieron vivir bajo el dominio soviético. El 13 de marzo de 1940, a las 11 de la mañana, las armas finalmente callaron. La guerra de invierno, que duró 105 días, había terminado. En Finlandia, la noticia de la paz fue recibida no con alivio, sino con conmoción y un profundo sentimiento de amargura. Habían luchado tan duro, habían sacrificado tanto, solo para perder más de lo que Stalin había exigido al principio. Pero en medio de la tristeza, también había un sentimiento de orgullo desafiante. Habían perdido territorio, sí, pero habían salvado lo más importante: su independencia. Finlandia no se convirtió en una república soviética títere como Estonia, Letonia o Lituania. El espíritu de la guerra de invierno, su increíble resistencia contra un enemigo abrumadoramente superior, se convirtió en la piedra angular de la identidad nacional finlandesa moderna. El concepto de sisu, una palabra finlandesa que encapsula una mezcla de coraje, resiliencia y determinación estoica, se había manifestado ante el mundo. El legado de la guerra de invierno fue profundo y complejo. Para Finlandia, la paz de 1940 fue vista solo como un armisticio temporal. El deseo de recuperar los territorios perdidos, especialmente Karelia, los empujaría a aliarse con la Alemania nazi cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941, dando inicio a lo que los finlandeses llaman la Guerra de Continuación. Para la Unión Soviética, la guerra fue una victoria pírrica. Había logrado sus objetivos territoriales, pero a un coste humano y material espantoso. Se estima que el Ejército Rojo sufrió más de 125.000 muertes, aunque algunas cifras elevan el número a casi 400.000. Perdieron más de 2.000 tanques. La guerra expuso brutalmente las profundas debilidades del Ejército Rojo. La incompetencia de sus oficiales, la rigidez de sus tácticas y la mala calidad de su equipamiento. Paradójicamente, esta humillación pudo haber salvado a la Unión Soviética. Las reformas militares urgentes que Timoshenko implementó después de la guerra ayudaron a preparar al Ejército Rojo para la prueba mucho mayor que estaba por venir: la Operación Barbarroja. Y para el resto del mundo, especialmente para Adolf Hitler, la guerra de invierno envió un mensaje peligrosamente engañoso. El Führer
observó la lucha del Ejército Rojo para someter a la pequeña Finlandia y llegó a una conclusión fatal. El ejército soviético era un coloso con pies de barro. Creyó que si se le daba una patada, toda la estructura podrida se derrumbaría. Esta arrogante subestimación del poder de resistencia soviético, basada en parte en el desempeño en Finlandia, sería uno de los errores de cálculo más grandes de la Segunda Guerra Mundial y sellaría el destino del Tercer Reich en las vastas estepas de Rusia. La Guerra de Invierno es, en última instancia, una historia sobre el espíritu humano. Es un recordatorio de que las guerras no se deciden solo con números, tanques y aviones. Se deciden con coraje, ingenio y la voluntad de luchar por algo que se ama. Los soldados finlandeses que lucharon y murieron en los bosques helados de Karelia no solo defendían una frontera, defendían su derecho a existir como una nación libre e independiente. Y en esa lucha, aunque perdieron la batalla, ganaron la guerra por su alma. Gracias por acompañarnos en esta exploración en profundidad de la Guerra de Invierno. Si esta historia de coraje contra viento y marea te ha inspirado y quieres seguir descubriendo las historias de acero más increíbles de la historia, suscríbete al canal, deja tu comentario con tu opinión y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima entrega. Hasta la próxima.